háblame, Señor. Gloria a Dios. Hermano, ¿por qué no voltea primeramente con la persona que está a su lado? Brothers, why don't you turn to the person beside Salúdelo, you? sonríale, dígale Say hello, bienvenido, welcome hermano, me da them. gusto verte. Welcome them. Me da gusto verte. Thank you. It's nice to see you, brothers. Ya iniciamos, ¿verdad, hermano? Muy bien, gloria a Dios. Queremos enviarle un saludo a los hermanos, amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Saludamos desde aquí, desde este lugar, a nuestro hermano Jorge Acosta. Jorge, te extrañamos. Él anda en una comisión especial por allá en México, iba para Honduras. Esperamos que Dios lo guíe en sus decisiones. Amén, hermanos. Oramos por nuestro hermano Jorge y le amamos en el amor del Señor. Muy bien, así como estamos de pie, por favor, abran sus Biblias en el libro de Segunda de Pedro, Brothers, open your Bible to 2 of Peter, capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. chapter 1, verse 5 through 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. 2 of Peter, chapter 1, verse 5 through 8. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén. When you have it, please say amen. Está muy aguado ese amén, hermanos. Eso, así sí, ahora sí. Ahora sí les creo. Ahora sí les creo. Muy bien. Dice por aquí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. The Apostle Peter says to put all diligence into seeking these things. He says, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Gloria a Dios. Glory to God. Hermanos, yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema dos cosas que nos van a ayudar en el camino de Dios. Dos cosas muy importantes que te van a ayudar y nos van a ayudar a cada uno de nosotros en el camino de Dios. Brothers, today I want to preach under the title of two things that will help us in the path of God. Y antes de iniciar con la palabra, quiero pedirles por favor, como siempre, que oren por unos servidores para que yo pueda predicar la palabra y mi hermana Nancy pueda traducir esta predicación. Please pray for us. Amen. Bendito Dios, Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tú nos das de predicar esta gloriosa palabra, el glorioso evangelio de Jesucristo. Lo hacemos con reverencia, con temor, con temblor, Padre, y pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú bendigas también la vida de aquellas personas que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Señor, que tu presencia se manifieste con poder, con autoridad y que nos hable para que podamos, Señor, hacer todas aquellas cosas que tú nos has encomendado en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento, por favor. Please have a seat. Dos cosas que nos van a ayudar en el camino de Dios. Two things that will help us in the path of God. Hermanos, estas dos cosas de las cuales voy a hablarles el día de hoy nos van a ayudar a dar fruto y a no apartarnos nunca de Dios si las ponemos por obra. Brothers, these two things that I'm going to be preaching about today will help us bear fruit and never depart from God. El apóstol Pablo dice que pongamos toda diligencia, o sea, es de cuenta, hay que ponernos pilas en la búsqueda de estas cosas. Apostle Peter tells us to put all diligence into seeking these things. So that means go ahead and put your batteries on. Él dice, añadan a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, diga conmigo conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Hermanos, y yo les dije, la semana pasada, les hablé acerca de la primera cosa que tenemos que agregarle a nuestra fe, ¿verdad? Brothers, last week I mentioned to you the first thing that you have to add to your faith. Y yo les hablé, hermanos, también que esto no se trata solamente de recibir a Cristo, arrepentirnos y bautizarnos. Brothers, I also spoke about this is not just about receiving Christ and getting baptized, Sino que tenemos que agregarle ciertas cosas a nuestra fe, no para ser salvos, sino para crecer y para dar fruto para Dios. and we have to go ahead and add things to our faith, not to be saved. Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 9 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. In Ephesians chapter 2, verse 8 through 9, it says that we are saved by grace. This is not by our doings, it is by grace. Hermanos, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, 100% por gracia. Brothers, it's not by the things that we do, but it's by grace. Entonces, estas cosas de las que yo les estoy hablando nos van a ayudar no para ser salvos, nos van a ayudar para dar fruto y para no apartarnos nunca del camino de Dios. Brothers, these things that I'm going to mention are not to be saved, but to go ahead and bear fruit and never depart from God. Y yo la semana pasada, hermanos, les hablé acerca de la primera cosa que tenemos que agregarle a nuestra fe. Last week, I spoke about the first thing that we have to add to our faith. Y yo les dije que la primera cosa que tenemos que agregarle a nuestra fe se llama virtud. Diga conmigo virtud. And I said the first thing that you have to add to our faith is virtue. Yo les hablé acerca de 7 virtudes o 7 cosas que podemos desarrollar y cultivar en nuestra vida. I spoke about 7 virtues that you can cultivate in your lives. Yo les hablé acerca de el valor. Yo les dije que el Señor siempre usa gente, nunca usa cobardes para la expansión de su reino. Siempre usa gente valiente. I spoke about courage. The Lord always uses people with courage. Yo no not sé people cuántos de with ustedes se fear. acuerdan de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? How many of you remember the story of Gideon? El Señor cuando vio a Gedeón le dijo, Gedeón, varón esforzado, varón perseverante y valiente. The Lord strengthened Gideon and said that he was a man with a lot of courage. El valor, hermanos, es una virtud que tenemos que cultivar. Tenemos que ser gente valiente, gente osada. We have to be people that have a lot of courage, people who are willing. Después les hablé también acerca de la disciplina. Yo les dije que Daniel oraba 3 veces al día porque era un hombre disciplinado. I also spoke about discipline, about Daniel, who will pray 3 times a day. A veces podemos querer hacer muchas cosas buenas para el reino de Dios, pero si no somos personas disciplinadas, nunca lo vamos a lograr. Sometimes we want to do a lot of things for God, but if we are not disciplined, we're not going to be able to do Les it. hablé acerca de la empatía, ¿se acuerdan? I spoke to you about empathy. Do you remember? Les hablé acerca de un hombre que lo habían asaltado, lo habían robado, lo habían golpeado, lo habían dejado casi muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita y nunca le puso cuidado. Sin embargo, pasó un samaritano de quien menos esperaba y fue el que fue movido a misericordia, tuvo empatía, tuvo misericordia de él. We talked about a man who was assaulted, and there was many other men that passed by, but until the good Samaritan came and helped him. Yo les hablé también acerca de la perseverancia. Hermanos, para poder mantenernos en este camino y poder dar frutos se necesita perseverancia. Brothers, I spoke about perseverance. In order to go ahead and bear fruit, we need to have perseverance. La Biblia dice que el último terreno donde fue sembrada la semilla, cuando fue sembrado en 4 terrenos, el último dice que se dio fruto con perseverancia. The Bible tells us that in order to go ahead and bear fruit, we need perseverance. Les hablé también acerca de la virtud de la humildad. Debemos ser personas humildes, no personas soberbias ni arrogantes.
I also spoke about the virtue of having humility. El mayor ejemplo de humildad lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Our Lord Jesus Christ said to learn from him that he is humble. Les hablé acerca de otra virtud que tenemos que desarrollar en nuestra vida y se llama la lealtad. I also spoke about another virtue that is called loyalty. Nuestro Dios es un Dios leal. Nuestro Dios es un Dios fiel. Our Lord is a true God. Y Dios quiere que nosotros también seamos leales y seamos personas fieles. ¿Cierto, hermanos? The Lord wants us to be loyal and be faithful. Y les hablé acerca de la última virtud, que es la generosidad. Es algo que tenemos que cultivarlo. No todos somos generosos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser personas desprendidas también. And we also spoke about the virtue. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero hablarte acerca de dos cosas que nos van a ayudar en el camino de Dios. Y estas son el conocimiento y el dominio propio. Diga conmigo, conocimiento y dominio propio. Today I want to speak about two things that is going to help us bear fruit, which is knowledge and temperance. Entonces la primera fue la virtud. Tienes que agregarle virtud a tu fe. The first thing is you have to add virtue to your faith. Y la segunda cosa que tenemos que agregarle, hermanos, a nuestra fe se llama ahora conocimiento. And the second thing that we have to add is knowledge. Hermanos, el tipo de conocimiento al cual se refiere este pasaje es al conocimiento bíblico. The type of knowledge that I am referring to is biblical knowledge. Se refiere a que tenemos que tener nosotros ahora conocimiento de la palabra de Dios. Is that we need to now become knowledgeable in the Word of God. Hermanos, hay personas que a veces ya tienen algunos años en el Evangelio. Me da pena decir esto a veces, hermanos, pero hay veces que no saben ni buscar un libro de la Biblia. Y hermanos, hay veces que tú le dices, abran por favor la Biblia en el libro de Éxodo y andan por allá en Génesis. Perdón, andan por allá en Apocalipsis. So sometimes there is people that have been in the path for some time and they don't know where to open the Bible. Y le dices, abran por favor allá en segunda de Pedro y andan acá por Levítico, por acá a veces no dan con bola, no saben. We tell them to open the book in 2nd of Peter and then they're already in Leviticus. Hermanos, mucho menos a veces han leído un libro de la Biblia o a veces no tienen absolutamente nada de conocimiento o muy poco conocimiento y ya tienen algunos años en el Evangelio. Sometimes they have a lot of time already in the path and they don't know anything from Espero the que no Bible. haya de esos aquí. I hope there's nobody like that. Eso no vinieron el día de hoy, gloria al Señor. Glory to God. Hermanos, tenemos que tener un amplio conocimiento en la palabra de Dios para no ser engañados. Brothers, we have to have a lot of knowledge in the Word of God so we cannot be deceived. Jesús, hablando acerca de los últimos tiempos, dijo, mirad que nadie los engañe. Our Lord Jesus said to watch that nobody deceives you. Hermanos, en los últimos tiempos iba a haber mucho engaño. Brother, in the last times, there's going to be a lot of deceit. El apóstol Pablo dijo en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. In 1 of Timothy chapter 4 verse 1, the apostle Paul says that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. Hermanos, y la palabra apostatar significa apartarse de la fe, apartarse de la verdad, apartarse del camino de Dios. Esto quiere decir que estaban plantados en el camino de Dios, estaban en la verdad, pero en un momento, al no tener suficiente conocimiento, fueron engañados y se dejaron arrastrar por el engaño. Brothers, depart means to separate from the gospel. That means at some point they were in the path and they departed. Por eso es muy importante que sepamos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. That is why it is very important to know what pleases God and what does not please God. Hermanos, y sin temor a equivocarme, yo creo que uno de los peores enemigos del cristianismo hoy en día es la ignorancia bíblica. The worst enemy is the biblical ignorance. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, yo no sé si usted ha leído ese versículo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. In Hosea chapter 4 verse 6, his word says, my people are destroyed for lack of knowledge. Hermano, no está hablando de gente de afuera, gente que no conoce a Dios, estaba hablando de gente del pueblo de Dios, gente que conocía la ley de Dios. They were not talking about the people in the world. They were talking about God's people, the people that knew. Y dice, the mi word of pueblo God. fue destruido porque le faltó conocimiento, no tenía conocimiento.
The people of God was destroyed because they did not have knowledge. Y dice, ¿será que no había las escrituras, no había nadie, no había un maestro, no había nadie que guiara al pueblo? No, sí lo había. Could it be that there was nobody to guide them in the scriptures? Porque cuando usted sigue leyendo ese versículo, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. If you keep reading that verse, it says, you departed from the knowledge. Quiere decir que sí había escrituras para que ellos leyeran. Quiere decir que sí había alguien que los enseñara y los instruyera, pero ellos desecharon el conocimiento, no quisieron el conocimiento. That means there was somebody that could lead them with the word of God, but they were the ones that departed from the knowledge. Y cuando alguien desecha el conocimiento, siempre va a haber consecuencias. When somebody departs from the knowledge, there will always be consequences. Y el pasaje continúa diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. And the passage says that thou you have rejected knowledge, I will also reject thee. Vas a perder tu posición por no tener conocimiento. You will lose your position for not continuing to know knowledge. Hermanos, a veces por ignorancia podemos estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Sometimes because of ignorance, we continue to do things that doesn't please God. Sin embargo, fíjese que Dios nunca nos va a tomar por inocentes. But even with that, the Lord's not going to see us as innocent. Porque Dios ha puesto una Biblia en la mano de cada uno de ustedes y de nosotros, y mía también. Because the Lord has placed the Bible in your hands and in my hands. Hoy en día cualquier persona tiene una Biblia. Si no la tiene en papel, impresa, díganos y se la obsequiamos. Nowadays, everyone has a Bible. If you don't have one in paper, let us know and we will provide you with one. Pero le voy a decir una cosa, hermanos. Hoy en día ya nadie se puede excusar porque todos traen un teléfono celular en su mano. But nowadays, you cannot have an excuse to not have one because now you have a cell phone. Y ahí en su teléfono celular hay Biblias, todas las versiones. Usted solamente la puede bajar. And in the cell phone, you can get any version of the Bible. All you have to do is download it. Sin embargo, a veces, hermano, la gente prefiere bajar jueguitos. Le dice el diablo, ay, qué aburrido. ¿Vas a bajar una Biblia? No, hombre, bájate el jueguito, está mejor. Sometimes people decide instead to download a game because the devil tells you, don't download the Bible, download a game instead. Hermanos, Isaías capítulo 5, versículo 13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. In the word, Isaiah chapter 5, verse 13, he says, therefore my people are gone into captivity. ¿Sabe lo que significa estar cautivo? Estar atado. Do you know what it means to be captive? Hermanos, hay una gran parte del pueblo de Dios que está cautivo en las garras del diablo hoy en día. There's a large part of God's people who are captive in the clutches of the devil. No estoy hablando de gente que no conoce a Dios, estoy hablando de gente que ya está en el camino de Dios y a veces está cautiva por el enemigo. I'm not talking about the people in the world. I'm talking about God's people that are still captive by the devil. Y tristemente están cautivas por ignorancia bíblica, por no tener conocimiento, pero porque están desechando el conocimiento. And sadly, it's because they do not have knowledge of the word. Y cuando nosotros somos ignorantes de la palabra de Dios, el diablo se aprovecha de esa ignorancia. And when we are ignorant of the word of God, the devil takes advantage of that. Hermanos, hay mucha gente que solamente está viviendo una vida religiosa, una vida por apariencia, pero realmente no es libre, está cautiva. There's some people that are living a religious life, but they are truly not free. They are captive. El versículo siguiente, Isaías 5:14, dice, por eso ensanchó su interior el Seol. ¿Sabe usted dónde está el Seol? Abajo. In Isaiah chapter 5 verse 14, it says, therefore hell hath enlarged herself. Y sin medida extendió su boca, abrió su boca el Seol. Y allá descenderá la gloria de ellos, de aquellos que se gozaban, de aquellos que bailaban, de aquellos que danzaban, pero a veces no tenían conocimiento de Dios. And opened her mouth without measure into hell. The people that used to dance, they used to sing to the Lord. Hermanos, es triste a un lugar que no tenemos que ir y que no fue diseñado para nosotros. It is sad that there's a place that we do not have to go Solamente por ignorancia. just because of ignorance. A veces por estar violando los mandamientos de Dios sin darnos cuenta por ignorancia y no tener conocimiento. Sometimes because we're violating the commandments of God due to the lack of knowledge. Hermano, fíjese que en el jardín del Edén había un árbol. ¿Cuántos se acuerdan de ese árbol que estaba ahí? Había muchos árboles, pero en medio había un árbol. ¿Se acuerdan?
In the Garden of Eden, there was a tree. How many of you remember that tree? Bueno, ese árbol la Biblia lo llama el árbol de la ciencia, pero otras Biblias lo llaman el árbol del conocimiento. Diga conmigo conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Some people call it the tree of science, but some people call it the tree of knowledge. The tree of knowledge of good and evil. Y Dios le había prometido a nuestros primeros padres, Dios le había ordenado, perdón, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que podían comer de todos los árboles, excepto de ese árbol. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. So God had spoken to our first fathers and had forbidden to eat from that tree. They could eat from other trees, but not that tree. Pongan mucha atención en esto. El Señor le dijo, si ustedes comen de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Se acuerda? The Lord said, if you eat from that tree, you will surely die. Sin embargo, ahí aparece un personaje, aparece la serpiente, el diablo, que el Señor los reprenda y los engaña. Y les dijo, no morirán. At that moment, a serpent appeared to them and gave them deceit and said, you will not die. El diablo dijo, no va a pasar nada, lo único es que van a conocer lo que está bien y lo que está mal. Ustedes pueden comer de ese fruto, pero no les va a pasar nada. Solo van a conocer lo que está bien y lo que está mal. The devil said, you can eat from that tree, you will not die, nothing will happen. All you're going to know is what is right and what is wrong. Y dice que cuando ellos comieron del fruto, entonces conocieron lo que estaba bien y lo que estaba mal. And they went ahead and ate from the fruit, and at that moment they learned what was wrong and what was right. Oh, wow, estoy desnudo. Eva, estás desnuda. ¿Dónde habíamos estado todo este tiempo? No nos habíamos dado cuenta. Y se hicieron delantales de hojas de higuera. So they didn't notice that they were both full of nakedness. And they said, what happened? ¿Sabe qué es lo que pasó en ese momento, hermanos? Ellos perdieron la inocencia. You know what happened to them? They lost their innocence. Ellos dejaron de ser inocentes. Ahora sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. They stopped being innocent. Now they knew what was right and what was wrong. Y por su desobediencia ellos fueron expulsados del jardín del Edén. And because of their disobedience, now they're expelled from the presence of God. Ahora todos nosotros, todos los que estamos aquí, hermanos, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. No me diga usted que no, a excepción de esa criaturita, de esos niños pequeñitos, a excepción de los infantes, que todavía delante de los ojos de Dios son unos inocentes. Brothers, we all here know what is wrong and what is right, except for our infants, that they do not know. But all of you can tell me that you know. Ahora tal vez alguien se pregunte aquí, hermano, pero si yo no leo la Biblia, yo prefiero mejor no leo la Biblia para que Dios me tenga por inocente. Some people might say, well, I don't read the Bible. I prefer not to read it so God can see me as innocent. Déjame decirte que no, como quiera Dios no te va a tomar por inocente. Brothers, let me tell you, no, that's not what's going to happen. He's still not going to see you as Porque Dios ha puesto algo dentro de cada uno de nosotros que se llama la conciencia. Because God has put something within us that is called consciousness. La conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Consciousness tells you what is wrong and what is right. Cuando Caín, el hijo de Adán y Eva, mató a su hijo, a su hermano menor, Abel, ¿se acuerda? Fue y lo mató. Entonces este hombre, cuando pasó ese incidente, hermanos, la Biblia aún no existía. No había ningún mandamiento. La Biblia ni siquiera existía. Sin embargo, cuando este hombre lo mató, Dios nunca lo tomó por inocente. When Cain killed Abel, there was no written Bible at that time. But even with that, the Lord did not see him as innocent. Hermano, porque Caín sabía que lo que él había hecho estaba mal. Because Cain knew that what he had done was wrong. Dios le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? The Lord said, where is your brother? Y dijo, pues yo no sé, soy su baby city o qué, yo no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? No sé dónde está él. Cain said, I don't know where he is. What am I, his babysitter? Él sabía que lo que había hecho estaba incorrecto. He knew what he had done was wrong. Es por eso que mejor le mintió a Dios. That is why he lied to God. Hay algo que está dentro de nosotros que se llama la conciencia, te hace saber lo que está bien y lo que está mal. There's something that's within us that is our consciousness that tells us what is wrong and what is right. Hermano, pero Dios en su misericordia nos ha dejado una Biblia en nuestras manos para no tener excusas. But the Lord has been merciful and has placed the Bible in our hands
Y ahora el Señor, hermano, nos dice todo lo contrario. Si ustedes no comen de este libro, ciertamente morirán. Alabado sea el Señor. Coman de este libro. Amen. Glory to God. And he says that if you do not eat from this book, you will surely die. Pero a veces nosotros somos medios contreras. But sometimes we are a bit rebellious. Si nos dicen no lo hagas, ¿por qué no? Lo voy a hacer. If you tell me not to do it, I'm going to say, what? I'm going to do Y it. si te dicen hazlo, ¿y por qué lo voy a hacer? And sometimes we say, why am I going to do it? Hermano, Jesús dijo, escudriñen las escrituras. The Lord said, search the scriptures. Léanlas, estudienlas, porque en ellas encontrarán al único que puede darles salvación y vida eterna. Se llama Jesucristo de Nazaret. Learn them. Learn and read and study the scriptures, because within them you will find the only one that will give you salvation and eternal life. His name is Jesus Christ. Sin embargo, ahora la serpiente le dice todo lo contrario a la humanidad. Todo lo contrario. El diablo le dice, no, no coman. Antes les decía, coman, no pasará nada. Ahora le dice, no, no coman, no pasará nada. No morirán. Fíjese cómo es de astuta la serpiente, ¿verdad? And now the serpent tells them quite the opposite. Now the serpent says, no, don't eat from the Bible. But before he used to say, yes, eat from that tree. Hermano, porque el trabajo de Satanás y sus demonios es que el ser humano ignore la voluntad de Dios. The work of the devil, of Satan, is to go ahead and not let the man do the will of God. Para que el ser humano se pierda por toda la eternidad. Pero el Señor dice, adquieran conocimiento, alabado sea Dios, adquieran conocimiento. So the brothers will be lost and not get eternal life. But the Lord tells us, grab that knowledge. Por eso el libro de Proverbios dice, si así como buscas la plata, el billullo, si así como buscas la plata, buscaras mi palabra, entonces hallarás el conocimiento de Dios. In the book of Proverbs, it says, if as you seek money, you seek my word, then you will find the knowledge of God. Porque una persona que tiene conocimiento de Dios difícilmente será engañada por el diablo. Alabado sea el Señor. Dele un aplauso a Praise Jesucristo. God. Glory to God. Because anybody with the knowledge of the word of God, it would be hard to get deceived. Hermanos, y la tercera cosa que tenemos que agregarle a nuestra fe, la primera se llama virtud, la segunda conocimiento, y la tercera cosa que tenemos que agregarle a nuestra fe se llama dominio propio. The first thing that we have to add to our faith is virtue. The second thing we have to add to our faith is knowledge. And the third thing we have to add to our faith is temperance. Vamos, diga conmigo, dominio propio. Dele un codazo, por favor, el que se esté durmiendo. Dile, hermano, ¿cómo? Dominio propio. Dile, no te duermas, dominio propio. Tell the one beside you that's falling asleep, temperance, self-control, self-control. Hermanos, el dominio propio es exactamente lo mismo que la templanza. Self-control is the same thing as temperance. El dominio propio es una manifestación del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Self-control is a manifestation of the Holy Spirit in a believer. Hermanos, cuando desarrollamos una mayor consagración en nuestra vida espiritual, obtendremos una mayor autoridad para controlar los deseos pecaminosos de nuestra carne. Brothers, when we develop a greater consecration, we will have greater authority to go ahead and distance yourself from the sins of the flesh. Escucha, hermano, entre más tiempo le dediquemos al ayuno, a la oración y nos sometamos al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, mayor control, mayor dominio propio, mayor templanza, el Señor nos va a ir delegando a cada uno de nosotros. The more time we dedicate in prayer and fasting and dedicated in learning about God, He will help us with that self-control. Hermanos, yo creo que aquí todos batallamos con la carne, ¿cierto? ¿O nada más a mí me pasa eso? I believe here a lot of us
struggle with the flesh, right? Is that correct, or is there someone that doesn't? ¿Y sabe usted de qué se alimenta la carne? No le estoy hablando de la comida física, estoy hablando de los deseos de la carne, lo que le gusta a esta carne, a nuestra naturaleza carnal, caída, pecaminosa, adámica. I'm not speaking about flesh like the food. I'm talking about our flesh, the one that likes sin. La carne se alimenta de la desobediencia, de eso se alimenta. La carne se alimenta de la rebeldía. La carne no se sujeta a Dios. A la carne no le gustan los mandamientos de Dios. Es rebelde, rehuye. The flesh feeds on sin. It's rebellious. It doesn't like to listen to the things of God. Escucha bien, hermano, esto. El pecado es como comida para la carne. Sin is like food to the flesh. El pecado es comida para la carne. Sin is food to the flesh. Entre más pequemos, aunque estamos ya en el camino de Dios, pero si no tenemos dominio propio, no tenemos templanza, y entre más pequemos, más carnales nos vamos a volver. The more we sin, and the less we have of temperance, of self-control, we're going to go ahead and become more in the flesh. Y entre más carnales nos volvamos, más hambre, más vamos a querer pecar. No vamos a querer las cosas de Dios. Necesitamos comida, pecado. And the more we give to the flesh, the more we're going to want to sin. La carne se alimenta de pecado, es comida para la carne. Flesh feeds on sin. Hermanos, la carne es como un potro salvaje que no quiere sujetarse a la ley de Dios. Se necesita sujetarla con el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Glory to God. The flesh is like a wild foal. It does not want to be restrained. You need the power of the Holy Spirit. Hermanos, el libro de Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al versículo 25 nos habla de la lucha que tenemos y que se lleva a cabo dentro de cada uno de nosotros. In the book of Galatians, chapter 5, verse 16 through 25, it tells us about the struggle that takes place within each of us. Y el apóstol Pablo nos habla y nos aconseja y nos dice: caminen bajo la influencia del Espíritu Santo y no dejen que los deseos de la carne los controlen y los dominen. And the apostle Paul says, walk under the influence of the Holy Spirit and do not let the desires of the flesh control or dominate you. Y cuando tú lees el capítulo 5 de Gálatas, del versículo 19 al versículo 21, nos habla acerca de las obras de la carne, lo que hace esta naturaleza caída, pecaminosa, lo que le gusta hacer, come pecado. And when you read the book of Galatians, chapter 5, verse 19 through 21, he tells us about the works of the flesh, and he names some of these things which please the flesh. Y el nombre de algunas de estas cosas que le agradan a la carne, pero le desagradan a Dios. And there's some people who like to feed the flesh, please the flesh, but not please God. Y dice el apóstol Pablo: adulterio, fornicación. Adulterio es cuando un hombre casado, una mujer casada, está poniendo su mirada en otro hombre o otra mujer que no es su esposa y quiere hacer cosas que no debe hacer. Eso es adulterio. Fornicación es cuando dos personas están unidos, están teniendo intimidad, pero no están casados. Esas cosas no le agradan a Dios. And Apostle Paul tells us about adultery, fornication. Adultery is when someone is married and you have your eyes on someone else. Pero le agradan a la carne. But they like to please the flesh. Habla también acerca de la inmundicia. Y la inmundicia es todo aquello que tiene que ver con desórdenes sexuales. Y puede ser también la pornografía. La pornografía es inmundicia. Y cuando una persona empieza a practicar, ya está en el camino de Dios, está haciendo cosas que no le agradan a Dios, está metiéndose en la pornografía, en la inmundicia, eso lo lleva a que entre un espíritu de lascivia. Por eso también hay nombra la lascivia. Entra un espíritu de lascivia. ¿Sabe por dónde entra la lascivia? Entra por los ojos, porque la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. So the Bible also speaks about uncleanliness. That could be homosexuality or pornography. So if you feed onto pornography, you can get a spirit of lasciviousness. La carne come todo esto, le gusta la carne, le agrada la carne, pero no le agrada a Dios. The flesh eats all this sin. The
flesh loves this sin. La but Biblia it habla acerca de simply stops. enemistades, pleitos, celos, iras, enemistades, envidias. Gracias a Dios que aquí no hay envidiosos. The Bible also speaks about hatred, strife, jealousies, anger, envy. Good thing there's nothing like that here. Y todas estas cosas, hermanos, pueden llevarnos a dar un fruto amargo para Dios. And all of these things can bring us to bear bitter fruit. Si no nos arrepentimos y si no las abandonamos, corremos el riesgo de apartarnos del camino de Dios. If we don't repent from these things, we run the risk of departing from the path of God. Escuche bien, ahora la Biblia dice en el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? In the book of Romans, it speaks about who will separate us from the love of Christ. Y yo te pregunto, hermano, les pregunto a todos ustedes, ¿quién nos separará del amor de Cristo? And brothers, I ask, who will separate you from the love of Christ? Ayúdenme, por favor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Help me. ¿Quién? Who? Dice Romanos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y Pablo continúa diciendo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni el mismo diablo nos puede apartar del amor de Dios. Amen. Glory to God. Denle un aplauso más fuerte al Señor, hermano. Glory to God. What can depart you from the love of Christ? Could it be tribulation? Could it be distress, persecution, hunger, nakedness, danger, sword? And Paul talks to us saying, none of these things could separate us from the love of God. Escuche, ninguna de estas cosas nos puede apartar del amor de Dios. Porque el diablo simplemente nos tienta a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero la decisión es de cada uno de ustedes. Es de cada uno de nosotros. El diablo nunca nos puede forzar a hacer cosas que no debemos de hacer. Esa es nuestra propia decisión. The devil cannot make you do things, force you to do things. It's all your decision. Hermanos, ninguna de estas cosas podrá apartarnos del amor de Dios a excepción de una sola. None of these things can depart you from the love of Christ except for one thing, Y ese somos nosotros mismos. and that is just ourselves, Es nuestra propia desobediencia. our own disobedience. Eso es lo único que puede apartarnos de Dios. That is the only thing that can depart us from God. Pero la buena noticia es esta. But the good news is this, Que si nosotros nos arrepentimos, that if we repent, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. if we repent, God is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Hermanos, qué bueno que tenemos a un Dios misericordioso con nosotros. Qué bueno que tenemos a un Dios perdonador con nosotros. Good thing we have a forgiving God, a merciful God. Hermanos, en la Biblia encontramos la historia de un hombre de Dios, un juez de Israel. Este hombre se llamaba Sansón. In the Bible, we find a man of God. He was a judge of Israel. His name was Samson. Este era un hombre, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, una fuerza sobrenatural se encadenaba. Alabado sea el Señor. This man, when the Spirit of God would come upon him, he had this unbelievable strength. Este hombre Sansón tenía una unción poderosa. This man, Samson, had the anointing very powerful. Este hombre Sansón, hermanos, había sido llamado para salvar a Israel de manos de los filisteos. Había sido llamado para ser un libertador. Alabado sea el Señor. This man, Samson, was called to free the people of Israel. He was called to be a liberator. Sin embargo, este hombre tenía que vivir una vida consagrada para poder acceder al poder de Dios. But he had to live a consecrated life in order to obtain the power of God. Desde su nacimiento, este hombre, el ángel le dijo a sus padres lo que este hombre podía hacer y lo que no podía hacer, así como nosotros. Since he was born, the angel told his parents what this boy was going to be able to do and what he wasn't going to be able to do. Desde que usted y yo hemos nacido de nuevo, la Biblia nos dice lo que podemos hacer ahora y lo que ya no podemos hacer ahora.
Since the moment that we were born, the Bible tells us what we can do and what we cannot do. Y este hombre había sido llamado para ser un libertador. And this man was called to be a liberator. Hermanos, y yo creo que de la misma manera, usted y yo hemos sido llamados para ser libertadores. Alabado sea el Señor. Usted y yo fuimos llamados para ser libertadores. Usted y yo no fuimos llamados para vivir cautivos, para vivir encadenados, para vivir encarcelados. Fuimos llamados para ser libertadores. Alabado sea el Señor. Brothers, we would call to be liberators, the same way as Samson was called. Pero hermanos, es necesario que vivamos una vida consagrada para Dios, But it's important that we live a consecrated life for God, para poder tener acceso al poder de Dios. so we can have access to the power of God. Hermanos, sin embargo, este hombre, en vez de vivir una vida para agradar a Dios, empezó a vivir para agradarse a sí mismo. But instead, this man, instead of living a life to please God, he Este- started pleasing himself. Este hombre empezó a vivir para agradar a su carne. He started pleasing his flesh. Y este hombre se le hizo fácil empezar a jugar con la gracia de Dios. He thought it was easy to play with the grace of God. Y empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaban. And he started doing things that did not please God. Y los filisteos le empezaron a echar el ojo y lo empezaron a acechar. And the Philistines started watching him and started stalking him. Los filisteos tipifican a los demonios, los enemigos del pueblo de Dios. The Philistines means the demons, the enemies of God. Te voy a decir una cosa, joven, hermano, hermana, cuando nosotros ya estamos en el camino de Dios y andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, los demonios nos van a empezar a echar el ojo. Ya sé lo que le gusta a este jovencito, a esta jovencita, a este hombre o a esta mujer. Brothers and sisters, I'm going to tell you something, that when you start doing things that doesn't please God, the devil starts stalking you, starts watching you. Hermano, no podemos andarle haciendo cosquillas al diablo y esperar que nos vaya bien en la vida. Brothers, we cannot be playing with the devil and think that things are going to be okay in our lives. Tú no le puedes andar haciendo cuchicucha al diablo y esperar que te vaya bien en la vida. You cannot be playing with God and think that everything's going to work out in your life. Hermanos, alguien dijo por ahí que el que juega con fuego se quema. Tarde que temprano se quema. ¿Es cierto o no es cierto? Somebody said that if you play with fire, sooner or later you will get burned. Is that true, brother? Y Proverbios capítulo 25, versículo 28. Miren lo que dice este proverbio. Proverbios son sabiduría. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. In the book of Proverbs, chapter 25, verse 28, his word says, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Como ciudad derribada y sin muro, no tiene ninguna protección. Así es el hombre que no tiene rienda, no tiene dominio propio, no tiene templanza. Podrá tener una gran unción, pero no tiene templanza contra el pecado. Somebody can have great anointing, but if he doesn't have self-control, Hermanos, y si no logramos adquirir dominio propio en nuestra vida, tarde que temprano vamos a meternos en problemas con Dios. if we don't obtain that self-control, sooner or later, we will have issues with God. Hermanos, y así era Sansón. Este hombre tenía una gran fuerza, pero no tenía templanza ni dominio propio. That is how Samson was. He had a lot of strength, but he did not have temperance. Hermanos, y este hombre antes de caer, este hombre anduvo haciendo muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y yo creo que de Dios se la estuvo pasando una vez, dos veces, tres veces. Y este hombre empezó a jugar con la gracia de Dios. There was a lot of times that Samson, before his falling, he started playing with the things of God. Al final este hombre se enamoró de una filistea que tenía una mujer que no tenía temor de Dios. Esta mujer se llamaba Dalila. Later, he started falling in love with a Philistine woman. Her name was Delilah. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Dalila, el nombre de Dalila? Do you know what the word Delilah, the name Delilah means? Tiene muchos significados, entre ellos significa deseos. That has a lot of significance. Within them, it means desire. Yo creo que todos batallamos con una Dalila en nuestras vidas. I think all of us could have a Delilah in our lives. Cuando le estoy hablando acerca de los deseos de la carne. Yo creo que todos batallamos con alguna Dalila, algún deseo de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal, caída, pecaminosa. I think all of us struggle with a Delilah, desire in our flesh. Y este hombre, hermanos, empezó a enamorarse más de los deseos de la carne, más que de Dios. And this man started falling in love with the desires of the flesh more than God. Y los filisteos cuando vieron que este hombre, hermano, tenía esa debilidad de la carne,
Vieron que este hombre era medio carnalón, dijo por ahí medio chuleta, dice, When the, tenía una gran unción, pero batallaba con las cosas de la carne. when the Philistines started noticing the weakness of his flesh, he had a great anointing, but he struggled with his flesh. Le ofrecieron dinero por la cabeza de Sansón. They offered money for the head of Samson. Le ofrecieron 1100 ciclos de plata para matar a Sansón. They offered 1,100 cycles of silver to kill Samson. Los filisteos le dijeron a Dalila, descúbrenos el secreto de la fuerza de Sansón para dominarlo. The Philistines told Delilah, find out the secret to his strength so we can dominate him. Para que no dé fruto para el reino de Dios. So he cannot bear fruit to Para hacerlo caer de la gracia. so he can fall from the grace of God. Para truncar lo que Dios tiene preparado para él o para ella. To destroy what God has for him or her. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, ponga mucha atención. And I'm going to tell you something, brothers. Pay attention. Es importante que estemos alerta. It's important that we're alert Porque nuestra cabeza tiene precio. because our head has a price. Su cabeza tiene precio en el reino de las tinieblas. Your head has a price in the kingdom of darkness. Ese hombre me ha estado dando muchos problemas. That man had a lot of problems. Esa mujer me ha estado dando muchos problemas. That woman was giving him a lot of problems. Necesito saber en qué consiste su fuerza para derribarlo y atarlo. She needs to know what consists of that strength in order to bind him. Entonces dice la Biblia que Dalila le dijo, empezó a estar con él y le dijo, descúbreme en qué consiste tu fuerza para atarte y para dominarte. The Bible says Delilah kept asking him, tell me what your secret is in your strength so I can bind you and overcome you. Mire, hermano, la desfachatez a veces de los demonios, cuando una persona anda ya tan metida en las cosas de la carne que ya ni siquiera se da cuenta que lo están acechando, que el diablo le tiene ya una celada por ahí. Isn't it interesting that when you are so submitted to your flesh, you don't even notice that the devil is there trying to bind you? Este hombre estaba ya tan engolosinado que no sabía que el diablo ya andaba tras sus huesitos. He was so excited in the flesh that he didn't even notice that the devil was after his bones. Quiero atarte y quiero dominarte. Eso es lo que quieren hacer los demonios sobre nuestra vida. I want to take over you. I want to bind you. That's what the demons want to do in your lives. Y después de que este hombre estuvo jugando con la gracia y dice que le dio 3 respuestas falsas, le dijo, si me ataras con cuerdas verdes y si hicieras esto y si hicieras y la mujer hacía todo lo que le decía. Y Sansón, los filisteos, el hombre se levantaba y pum, rompía, como venía la unción del Espíritu Santo y rompía las cuerdas. And he was playing with the grace of God. He kept giving her false answers and kept getting detached from the chains that they would chain him up. Pero le dijo Dalila, le dijo la carne, tú no me amas, Jani, tú no me amas, dame el secreto. Then Delilah said, you don't love me, honey, tell me your secret. Y dice que tanto estuvo insistiendo que llegó el momento en que este hombre le abrió su corazón y le dijo en qué consistía el poder de su unción. And there was so much insisting by this Delilah that over time he told her the secret to his Y strength. dice que lo durmió aquí en su regazo y le dijo, a la rurru niño, a la rurru ya, duérmaseme ya. And she made him fall asleep on her lap and said, go to sleep, baby, go to sleep. Porque así está la gente que anda en la carne, están dormidos espiritualmente, no se dan cuenta que el diablo los anda acechando ya. That's how people are in the flesh. They're asleep. They don't notice what the people are doing. Y dice que después de que este hombre le abrió su corazón y le dijo el secreto, Dalila le dijo este hombre, nunca navaja, te voy a abrir mi corazón, le dijo, te voy a contar en qué consiste el poder de la unción de mi fuerza. And this man opened his heart to Delilah and told her what consists of the strength. Este hombre dijo, nunca navaja ha pasado por mi cabeza, pero si yo fuera rapado, Dios se apartará de mí y perderé mi unción. He said, no razor has ever passed through my head. If it were shaved, my strength will depart from me. Y cuando este hombre le abrió su corazón, dice que Dalila dijo, ahora sí me ha dicho la verdad. Agarró un cuchillo, unas tijeras, yo no sé qué agarró,
Y dice que le rapó las 7 trenzas. Este hombre tenía el cabello largo porque era un nazareno y tenía 7 trenzas. Tienen un significado bíblico. And it is said that this woman believed, oh, he's being sincere now. She grabbed some scissors and shaved the 7 braids off his hair. He was a man, a Nazareth man, so he had braids. Y dice que en ese momento que fueron cortadas sus 7 trenzas, dice que en ese momento el Espíritu de Dios se apartó de él y lo dejó. And the moment she started cutting those 7 braids, the Lord God departed from him. Esas 7 trenzas representan las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios que están en Isaías capítulo 11, versículo 2. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de temor, espíritu de poder de Jehová. Eso debe estar en la vida de cada uno de nosotros. No pierdas tu consagración. En ese momento dice que cuando cortara las gadejas, las trenzas, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. So that moment that he cut the braids off him, the Lord departed from him. Y te voy a decir una cosa, cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros los creyentes, ya no tenemos ningún poder sobre los demonios. And I'm going to tell you something, that when the Lord departs from the believers, we do not have no more power over darkness. Ningún ser humano común puede tener poder sobre los demonios, solamente aquellos que están ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Ese es usted y soy yo. Alabado sea Dios, los hijos del Dios viviente. Praise the Lord. Only the anointed men and women have power and authority over the demons. Entonces en ese momento le empezó a dar unas cachetaditas y le dijo: despierta, Hani, despierta. At that moment, she started slapping him and telling him to wake up, Y, wake up. y dijo el hombre: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? And Samson's like, what? What's going on? What's going on? Le dijo Sansón: los filisteos. And she said, Samson, the Philistines. Y dijo este hombre: esta vez me libraré como siempre lo he hecho. And he said, oh, I'll just free myself like I always do. Yo no sé si aquel hombre quiso sacudirse sus trenzas, pero ya no tenía nada. I don't know if he was trying to shake his braids, but he didn't have anything anymore. Esta vez saldré como siempre lo he hecho. Samson said, I will just leave the way I always leave. Este hombre andaba jugando con la gracia de Dios. This man was playing with the grace of God. Andaba jugando con fuego y pensaba que nunca se iba a quemar. He was playing with fire and he thought he was never going to be burned. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. But he didn't know that the Lord had already departed from Entonces him. dice que los filisteos le cayeron con todo. And it is said that the Philistines came upon him with everything. Cuando anda uno jugando con el pecado, el diablo te va a caer con todo. When you're playing with the grace of God, the devil's going to come upon you with everything. Y dice que le sacaron los ojos. And it is said that they gouged his eyes out. Es lo primero que hacen los demonios, te sacan los ojos en el ámbito de lo espiritual. It's the first thing that the demons do. They take out your eyes. Y aquella persona que tenía discernimiento y que sabía lo que estaba el bien y el mal, ahora ya no puede ver nada. Está en tinieblas espiritualmente hablando. When he had discernment, now he couldn't see anything in the spiritual world. Y dice que después de haberle sacado los ojos lo ataron con cadenas, porque eso es lo que hacen los demonios. Hay mucho cristiano que a veces está atado. They said that after they gouged his eyes out, they binded him in chains. That's what they do to a lot of Christians. They are binded with chains. No solamente le sacaron los ojos, lo ataron, sino que lo metieron en la cárcel. Así hay mucho cristiano que está encarcelado en su vida espiritual. Not only did they gouge out his eyes, but they also threw him in prison, just like many Christians are in prison. Porque eso es lo que hacen los demonios con aquellos que a veces andan jugando con la gracia de Dios. And because that is what the demons do to those who are playing with the grace of God. Y dice que cuando los filisteos estaban alegres decían: a ver, sácanos a Sansón, sácanos a Sansón para que nos divierta y nos alegre. Y dice que le servía de juguete. They said, when the Philistines were happy, they said, hey, bring us Samson so he can entertain us. They were using him like a toy. Aquel hombre que hacía proezas para Dios, hoy en día solamente era un juguete para los demonios. This man that used to do promises for God now was just a toy to the Philistines. Hermanos, yo he conocido gente que fue usada grandemente por Dios, pero anduvieron jugando con el pecado. Y hoy solamente son un juguete para el diablo. Solamente se burlan de ellos. Su postrer estado vino a ser peor que el que tenían antes. I know a lot of
people who are playing with the grace of God, but God wants to use them, but they continue to play with the grace of God. En ese momento, este hombre se arrepintió y buscó de Dios nuevamente, y Dios tuvo misericordia de este hombre. It is said that he repented at that moment, Y los filisteos no se dieron cuenta que el cabello de Sansón empezó a crecer nuevamente. and God was merciful, and at that moment the Philistines didn't notice that his hair started Porque cuando growing una back. persona se arrepiente y busca a Dios nuevamente con un corazón sincero y quebrantado, Dios tiene gracia y tiene misericordia y lo levanta nuevamente. Because when somebody repents, the Lord is merciful with you. Este hombre ya no tenía ojos porque siempre hay consecuencias por el pecado. This man, he didn't have eyes anymore. Those were the consequences of his sin. Pero había un joven que lo guiaba y este jovencito lo guiaba y lo sacaba. Sansón había vuelto la unción, el poder en él, pero ya no podía ver. Y en ese momento le dijo al joven, ponme donde están dos columnas. Hay dos columnas, yo sé que hay dos columnas grandes por aquí en este templo. Acércame a ellas. And he said this man used to help him and told him, help me, take me to that house where I rest and where it's full of Philistines. Entonces dice que en ese momento este hombre clamó desde lo más profundo de su corazón, clamó a Jehová y le dijo, Señor, acuérdate de mí por favor, y ten misericordia y fortaléceme para que me vengue de estos filisteos. He said, he cried out to Jehovah and said, Lord, remember me. He cried out and said, strengthen me so I can take revenge. Hermanos, hay gente que anda jugando con el pecado y nunca más tiene la oportunidad de arrepentirse. Gracias a Dios que este hombre sí la tuvo. Sometimes there's people who are playing with sin and they don't have the opportunity to go ahead and repent. But this man had the opportunity to repent. Hay gente que muere caída fuera de la gracia de Dios. There's people who have fallen outside of the grace of God. Sin embargo, Sansón se arrepintió y Dios lo fortaleció. However, the Lord strengthened him. Y cuando a este hombre, el jovencito lo puso ahí, él alcanzó a tentar una de las grandes columnas que sostenían el lugar, tentó la otra y dijo, ahora sí estoy bien posicionado. Y este hombre dijo en ese momento, él dijo, muera yo. Diga conmigo, muera yo. Vamos, diga conmigo, muera yo. Diga otra vez, muera yo. Diga conmigo, muera yo. Diga conmigo, muera yo. Alabado sea Dios. Hay que morir a la carne. Hay que morir a la carne. Este hombre dijo, muera yo con los filisteos. Y dice que cuando este hombre murió, fueron más los que mató que los que había matado en toda su vida. Alabado sea Dios. Uy, siento el poder de Dios. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Esta es la perla. Esta es la perla. This is the pearl, brothers. This is the pearl. Si queremos tener el poder para hollar serpientes y escorpiones, If we want to have the power to trample serpents and scorpions, la palabra hollar significa pisotearlos. the word trample means step on them. Jesús estaba hablando de demonios. Jesus was talking about demons. Si queremos tener autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañe, lo que dice Lucas 10:19. If we want to have all the power and authority over the kingdom of darkness without anything harming us, Entonces tenemos que seguir el consejo del apóstol Pablo. Y ya estoy terminando. we have to listen to what Apostle Paul has told us. El apóstol Pablo dijo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Apostle Paul said, Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. we have to make the flesh die. Pablo dijo, impurezas sexuales, impurezas. No estés viendo lo que Dios no le agrada que veas. Paul said sexual impurity. Porque se te va a meter un demonio por los ojos. Because a demon's going to come in through your eyes. Pasiones desordenadas.
Steps that are in Avaricia, que es idolatría. idolatry. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que ya conocen la palabra de Dios, pero andan haciendo cosas que a Dios no le agradan, como lo hizo Sansón. The children of disobedience, there are the children that are already of God, but they are doing things that doesn't please God. Hermanos, Dios en su gracia y su misericordia nos ha dejado plasmados todos estos ejemplos para que aprendamos de ellos. Jesus has left us all these examples so we can learn from them. Si usted y yo queremos tener la victoria sobre el reino de las tinieblas, If you want to see the victory over the kingdom of darkness, es imprescindible que hagamos morir los deseos de la carne a través del poder del Espíritu Santo. we have to put the desires of our flesh to death within us. Y entonces van a ser mucho más los demonios que vamos a vencer que los que hayamos vencido en toda nuestra vida. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. And we're going to be able to overcome all the demons compared to all the demons we've overcome in our lifetime. Es importante que muramos para los deseos de nuestra carne. It is important that we let the desires of our flesh die. Me despido con este pasaje que dijo el apóstol Pablo. Él lo definió de esta manera. The Apostle Paul defined it this way. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. With Christ I am crucified, Y ya no vivo yo. and I am dead. Ya no vivo para complacer a esta carne. And I don't live to please this flesh. Porque ahora Cristo vive y mora y reina en mí. Alabado sea Dios. Ahora yo vivo para agradar al Espíritu Santo de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Póngase de pie, por favor, hermanos. Y que Dios nos ayude a buscar el conocimiento y el dominio propio para dar fruto para la gloria de Dios. Amen. Abro este altar si hay alguien que diga: yo necesito pasar. Yo necesito el conocimiento. Yo necesito templanza, dominio propio. Y te voy a decir una cosa: yo soy el primero. Todos necesitamos. Aquí no hay nadie que me pueda decir: yo no estoy batallando.